Vamos a la lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer solamente los versículos 1 al 6. Oremos puestos de pie por reverencia a la palabra del Señor. Hechos capítulo 15, del 1 al 6. En el nombre de nuestro Señor. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que, suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por la Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Amén. Bueno, mis hermanos, pues esta es la base bíblica donde hace mención de la primera convención en Jerusalén. Dice el versículo de base, versículo 6, y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Así es, hermanos, como cuando hay esas convenciones y que se juntan los ministros del Señor, pues son para mirar, estudiar, considerar todo lo relacionado a la obra de Dios nuestro Señor. Así como en el tiempo de los apóstoles había una contienda, ya que se habían levantado algunos judíos enseñando algo que ya no era para el tiempo de la gracia. Y este era un punto de controversia, de grande disputa, que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Y esto, quiera o no, si viene a incomodar, a inquietar la iglesia. De ahí que San Pablo y Bernabé, ellos determinan subir a la ciudad de Jerusalén, y otros de ellos, porque en Jerusalén era el lugar de reunión, en reunión de las asambleas. Ahí estaban los demás apóstoles, los demás ancianos. Por lo tanto, Pablo y Bernabé hacen viaje a la ciudad de Jerusalén, y dice que llegados fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Bueno, es así, hermanos, como tenemos un dechado bíblico donde vemos cómo desde aquel tiempo hasta el tiempo de hoy se hacen las convenciones, las asambleas de ministros,
para tratar todo lo inherente a los asuntos de la obra del Señor. Allá, hermanos, era un problema muy serio. Algunos estaban enseñando una doctrina que estaba entrando ahí a la iglesia, que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podrían ser salvos. Y bueno, pues esto, hermanos, quiero o no, si viene a inquietar la paz, la tranquilidad de la iglesia. Bueno, ¿cómo es posible? Si ya nosotros hemos querido al Señor Jesucristo y hemos sido salvos, ¿y ahora por qué nos enseñan otras cosas? Por eso hubo necesidad, hermanos, urgente, de que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén para tratar ese asunto, el cual, hermanos, todo llegó a una conclusión. La conclusión, hermanos, fue esta, aquí mismo, versículo 19. Por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se conviertan a Dios no han de ser inquietados. Los gentiles, ya no los judíos, sino los gentiles no han de ser inquietados. O sea, no tienen por qué ser inquietados su paz, su fe, su creencia, sino que se les escriba por carta que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos elegir varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, porque Antioquía era otra iglesia, una iglesia grande, numerosa, que ahí se formaron muchos apóstoles, fue la escuela de muchos apóstoles, Antioquía. Y dice, y escribir por mano de ellos lo que ellos habían allí acordado. Por lo tanto, mis hermanos, ahí, versículo 28, que os ha parecido bien al Espíritu Santo, fíjese, ha parecido bien al Espíritu Santo, o sea, fue Dios el que los guió en ese asunto. No fue un parecer humano, sino fue el Espíritu Santo el que los guió. Dice, pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 2 puntos. Y ahí habla cuáles cosas. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, y de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. ¿Verdad? Entonces ellos enviados descendieron a Antioquía, y juntando la multitud dieron la carta. Ahí se dio a conocer el acuerdo que habían tomado, ¿verdad? En esa carta que los apóstoles dieron a conocer a la iglesia, la cual como leyeron fueron gozosos de la consolación. Bueno, ahí, hermanos, termina ese problema. Ahí se da por final ese asunto que venía un tanto a menoscabar la paz, la tranquilidad de la iglesia. Entonces, hermanos, así es como el Espíritu Santo es el que guía, ¿verdad? En este caso a los siervos, a los ministros de Dios, para tratar todo lo referente a la obra de Dios. Entonces, hermanos, de ahí que la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual pues ha tenido ya sus convenciones. Esta recién pasada fue la 94 Gran Convención. Entonces, imagínense, ya 94 años que el cuerpo ministerial compuesto de ancianos, obispos, pastores, bueno, se han reunido en diferentes lugares. Y ya últimamente, años anteriores, bueno, pues ya convención ha sido la sede ahí en San Luis de nuestras convenciones, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a continuar con los acuerdos que se han tomado en convención. Entonces, vamos a ver el último acuerdo que nos quedamos. A ver, ya me pasé.
Bueno, ese fue el último acuerdo, hermanos, que vimos. Se acordó que la altura del vestido de la mujer cristiana sea de 9 pulgadas como máximo. ¿Se acuerdan? Ese fue el último acuerdo que tuvimos. De 9 pulgadas como máximo y de 4 como mínimo. Con o sin zapatos. Ese fue el último. ¿Se acuerdan? Bueno, ese acuerdo, hermanos, se tomó en 1962, pero tuvo una modificación en agosto del 2002. Y así quedó ya el acuerdo, ya modificado, ¿verdad? Modificado en el sentido de que se le quitan unas palabras o se le ponen, pero en sí la esencia es la misma, ¿verdad? Entonces, que la altura del vestido de la mujer sea de 9 pulgadas. Y cuando no se cumple este acuerdo, hermanos, ¿qué pasa? Cuando alguna hermana no cumple con ese acuerdo, pues ya está entrando en un terreno de desobediencia, de deshonestidad, que ya no va, ¿verdad? De acuerdo a lo que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, los ministros reunidos en 1962 tomaron ese acuerdo y sufrieron la modificación en el 2002. Bueno, ese fue el acuerdo último que vimos, ¿verdad? Vamos a ver el que sigue. El siguiente, se usará el uso de manga larga en hombres y mujeres en los coros y grupos cantores en la presentación de los himnos especiales en los cultos. Bueno, entonces manga larga, tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? Si alguien de los hermanos, ¿verdad?, no lleva digamos su vestimenta, esa manga larga, bueno, pues aquí está en cierta forma transgrediendo lo que dice este acuerdo, ¿verdad? Entonces la esencia es esa, hermanos, que el uso de manga larga de hombres y mujeres, ¿verdad?, de los coros y grupos cantores, ¿verdad? Imagínense un hermano cantar con manga corta, una camiseta, pues cómo se miraría, ¿verdad? Entonces, por eso es que ese acuerdo, aquí no viene anotado el acuerdo de convención, ¿verdad? Pero ahí ese acuerdo se tomó, hermanos. Se usará el uso de manga larga, tanto de hombres y mujeres en los coros, ¿verdad? Ya sea el coro varonil, coro femenil, grupos, ¿verdad? Ya en la calle, bueno, pues sí, en sus trabajos cotidianos, pues, ¿verdad? No, pero aquí hace mención que en la presentación de los himnos, ¿verdad?, en los cultos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el siguiente acuerdo, acuerdo número 4. Este sí tiene el número 4 de la convención del año de 1940. En ese año se reunieron los ministros para tomar este acuerdo, que dice: los padres tienen obligación de cuidar a sus hijos. Es bíblico. Y no podrán enajenarlos, salvo en determinadas circunstancias. Bueno, esto, salvo en determinadas circunstancias, fue ya un agregado que se le hizo a ese acuerdo. El acuerdo íntegro era hasta aquí, enajenarlos, pero ya se le hizo ese agregado posteriormente, ¿verdad? Salvo en determinadas circunstancias, ¿verdad? Porque hay circunstancias. Enajenar es vender, bueno, su definición es vender, donar o ceder el derecho, ¿verdad? Por ejemplo, pues ya no puedo yo hacerme cargo de mi hijo por mi enfermedad que yo tengo, ya una enfermedad terminal, y pues yo voy a enajenar a mi hijo, ¿verdad? Por eso se hizo ese agregado, salvo en determinadas circunstancias, ¿verdad? Entonces, los padres sí, todos tenemos esa obligación de cuidar a nuestros hijos y no podrán venderlos, ¿verdad? Ceder el derecho, pues yo ahora le doy el derecho para que usted sea el padre de mi hijo, ¿verdad?
Pero bueno, aquí, hermanos, se incluyó esto posteriormente porque hubo casos. Por eso es salvo en determinadas circunstancias. O sea, una circunstancia, bueno, es cuando ya el padre o la madre ya no pueden, ¿verdad?, poder cuidarles de su hijo. Ya dijimos, bueno, por ejemplo, una enfermedad terminal, donde ya el padre no puede o la madre, o porque a veces hay algunas circunstancias difíciles de poder ya seguir con el cuidado de sus hijos. Pero sí, tiene que ser circunstancias ya muy, ¿verdad?, ya muy extremas, salvo en determinadas circunstancias, ¿verdad? Que claro, pues quién va a querer pasar los derechos, ¿verdad?, a otro padre de su hijo, pues nadie. Pero bueno, quizás, hermanos, pueda darse el caso, ¿verdad?, de una circunstancia, ¿verdad?, que merite el caso de poder ya enajenar al hijo, ¿verdad? Hay quien hay, por ejemplo, la madre que el papá o el esposo la dejó, ¿verdad? Con ciertos hijos el padre ya no se sabe de él, quién sabe qué pasó con el papá, y la mamá pues ahí tiene todos sus hijos, ¿verdad? Y la mamá está en una situación de extrema pobreza, ¿verdad? Bueno, dice la tía, el tío o la hermana, la cuñada, oye, pues pásame a tu niño chiquito, yo me hago cargo de él, mira, pues yo veo que tú, ¿verdad?, en la circunstancia en que te encuentras, no puedes, ¿verdad? Entonces, son circunstancias especiales, o sea, circunstancias ya que van más allá, ¿verdad?, donde ya esa madre, ese padre ya no puede cuidar a su hijo por las circunstancias que pueden presentarse. Por eso los padres tienen la obligación de cuidar a sus hijos y no podrán enajenarlos. Enajenar, bueno, es vender, donar o ceder el derecho, ¿verdad?, o el dominio que se tiene sobre un bien, ¿verdad? Ese es enajenar. Salvo en determinadas circunstancias. No sé si quedó claro. Bueno, muy bien. Sí. Muy bien, seguimos. Acuerdo número 2 de la Convención de 1942. Cuando una o un joven siendo bautizada o bautizado abandonar el hogar paterno, el caso queda a juicio de los padres de recibirlo o recibirla, o no, ¿verdad? Pues ya no llegó la hija, ya no llegó el hijo, y resulta que pues ya el hijo ya no se comunicó, ya no tuvo contacto con sus papás, nomás de la noche a la mañana, porque el padre la regañó, el padre le hizo alguna exigencia y la hija o el hijo se fue de la casa. Pero resulta que a los días, bueno, le dice, papá, pues estoy aquí con mi tía, estoy aquí con un familiar, con una amiga, amigo. Bueno, entonces, queda a juicio de los padres, ¿verdad?, de recibirlo o no, ¿verdad? Porque ya, a veces comprometer al pastor y si no, pues ya no la reciba, ¿verdad? Pues ya es un compromiso para el pastor. Pero ya aquí ese acuerdo pues ya abre una puerta donde ya dice, pues queda a juicio suyo, hermano. Oiga, pues fíjese que se fue mi hija y no sé de ella, ¿verdad? ¿Cómo ve? Me habló que quiere que la reciba, ¿verdad? Entonces, ¿qué le va a decir el pastor? Pues mire, esto ya queda a juicio suyo, ¿verdad? Y ahí ya no podemos meternos a ese terreno porque pues está muy difícil, ¿verdad? Son asuntos espinosos como para que el pastor le diga, no, ya no la reciba, córrala. ¿Cómo que se fue? Ya no la reciba, ¿no? Si quiere o no recibirla ya es, ¿verdad? Entonces, está ese acuerdo, ¿verdad? De 1942. Porque se da el caso, hermanos. Porque ese acuerdo surgió a raíz de que algo pasó, ¿verdad? Llevaron esa ponencia
y en convención ahí los ministros dijeron, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Verdad? Hay casos de hermanos, hermanas que están llegando con el pastor y el pastor a veces pues no haya que decirle a los papás. Entonces ahí surge este acuerdo, ¿verdad? Cuando una o un joven siendo bautizada o bautizado, ¿verdad?, abandonar el hogar paterno, el caso queda a juicio de los padres, de recibirlo o no. Hay quien dice, no, mira, ya te fuiste a la casa, ¿verdad? Ya arréglatela como tú quieras, así como tú te fuiste, bueno, allá tú, ¿verdad? Pero bueno, a veces los padres, por piedad, a veces los padres, pues por compasión, dicen, bueno, pues recíbela, ¿verdad? Sí. Pero hay padres muy celosos, hay padres que dicen, no, ¿verdad? No, no, no. ¿Verdad? El que tú hayas dejado el hogar, que te hayas ido, pues fue determinación tuya y tú pues ahora sí enfrenta tu situación, ¿verdad? Pero hay casos que no, ¿verdad? Por eso ya queda a juicio. Que claro, esperemos que no se presente el caso, ¿verdad? Pero, porque siendo bautizada, es bautizado ese muchacho. Y ahora pues se da mucho el caso, ¿verdad? De que ya cumplen la edad y pues se van de la casa, ¿verdad? Los muchachos ya se sienten libres, independientes, ¿verdad? Pero bueno, hay que platicar con los hijos, ¿verdad? Y bueno, si hay que marcarles, pues sí hay que marcarles. Y bueno, está el pastor para dar la asesoría que se requiere en su momento. Porque a lo mejor cuando está todavía a tiempo, todavía se pueden evitar algunas cosas, ¿verdad? Entonces, ahí está, hermanos, ese acuerdo número 2 de la Convención de 1942. ¿Verdad? Muy bien. Este acuerdo también fue en el año siguiente, en 1943. También allí los hermanos reunidos en convención tomaron este acuerdo. Los miembros de la iglesia no podrán tener relaciones amorosas mientras esté ligado a la ley civil, ¿verdad? Luego tuvo una modificación que fue esta: excepto casos especiales, un consistorio de ministros del distrito lo resolverá. ¿Qué es un consistorio? Un consistorio es cuando ya 2, 3 ministros se reúnen para tratar un asunto. Ya es un consistorio. No es uno solo, sino ya son 2 o 3 ministros, ¿verdad? Casos especiales, ¿verdad? Excepto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el padre, el esposo se fue a Estados Unidos. Ya no regresó, ¿verdad? Pero se sabe que aquel hombre allá se casó, hizo su vida, pero acá dejó la esposa, ¿verdad? La hermana, ¿verdad? Y la hermana pues aquí, ¿verdad? Joven la hermana, ¿verdad? Con necesidad porque tiene hijos que mantener, ¿verdad? Y la hermana tiene que trabajar y esto y lo otro. Por eso se presentaron casos en los distritos de estos hermanos, de hermanas que no podían ya casarse porque pues como están sujetas a la ley civil y este acuerdo las sujetaba que no podían, ¿verdad? Por eso dicen, no podrán tener relaciones amorosas mientras estén ligados a la ley civil, ¿verdad? Hubo casos, hermanos, por ejemplo, un tiempo muy difícil aquí en México de desapariciones, ¿se acuerdan? Un hermano lo desaparecieron, ya no se supo de él. Y la hermana pues pensando que todavía el hermano, ¿verdad?, estaba con vida, pero lo desaparecieron y ya no se supo de él, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace esa hermana? Pues va con el consistorio de ministros del distrito, hermana, pues vean mi caso, ¿verdad? Mi esposo ya no supe de él, ya no tuve comunicación de él, ya no sé si vive o no, ¿verdad? Por eso es salvo casos especiales.
¿verdad? Entonces ya ese consistorio pues tiene que, ¿verdad?, estudiar el caso de esa hermana, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Me tocó visitar un sector donde había en ese lugarcito puras mujeres. En los hogares, ahí nada más puras señoras, puras hermanas. Y los hombres, pues todos emigran al norte, ¿verdad? Es un pueblo, ¿verdad? Y puras mujeres con sus niños. Pero muchos hombres ya no vuelven. Allá se murieron por un accidente o qué sé yo. Otros pues ya se olvidan de la familia, que tienen un compromiso acá. Y bueno, ¿verdad? Entonces ya el consistorio de ministros pues tiene que resolver, bueno, ¿qué hacemos? Esta hermana, ¿verdad? Vemos que estaba sufriendo, está batallando, ¿verdad? Y está pidiendo consejo, ¿verdad? Entonces el consistorio tiene que darle una respuesta a esa hermana. Por eso se hizo ese agregado posteriormente. Ahorita no traje en qué fecha, pero no tiene mucho. Donde dice, los miembros de la iglesia no podrán tener relaciones amorosas mientras está ligado a la ley civil, ¿verdad? Y ya ese agregado fue después, hermanos, excepto casos especiales, ¿verdad? Casos tienen que ser muy especiales, ¿verdad? Ya el consistorio, se reúne el obispo, los pastores, bueno, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Está esta hermana que nos está pidiendo el consejo, ¿verdad? Y ya ese consistorio pues tiene que darle una respuesta a esa hermana, ¿verdad? Sí está explicado, ¿verdad? Salvo casos especiales, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, pues así está. Vamos a seguir. Bueno, esto es para los jóvenes. Acuerdo número 9 de la Convención de 1957. Ya los novios de aquel tiempo, ¿verdad? Que ya ahorita ya no están, o algunos ya son abuelos. Bueno, se recomienda a los novios no pasear solos en ningún lugar público. Antes el acuerdo decía plazas, calles, ahora se hizo esa modificación. Ahora pasear solos en ningún lugar público. En caso de establecer relaciones formales, ¿cuáles son las relaciones formales? Pues sí, ya cuando ellos determinan, ¿sabes qué? Pues ya somos novios, vamos a platicarle a los papás, ¿verdad?, que ya somos novios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos conozcan el proceder de sus hijos, ¿verdad? Por eso se recomienda, es una recomendación que se le hace a los muchachos, que no deben de pasear por ningún lugar, ¿verdad?, público. Gracias. Hay quien dice, hermano, pero no pasa nada, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí pasa, ¿verdad? Sí pasa. Por eso está el acuerdo. El acuerdo es un freno que les pone a los jóvenes, ¿verdad?, solos, ¿verdad? Tiene que ir a otra persona, ¿verdad? Siempre ahí, que lo esté vigilando, ¿verdad? En caso de establecer relaciones formales ya en forma, ¿verdad? ¿Verdad? Ya se entendieron, ya platicaron, ya esto y el otro. Entonces sí, ya es conveniente que los padres conozcan el proceder de sus hijos, ¿verdad? ¿Bueno? Y quien hace esto, hermanos, pues Dios prospera esa relación de noviazgo, ¿verdad? Y quien se brinca las trancas de los jóvenes, pues eso no les va tan bien, ¿verdad? Vienen ya fracasados, derrotados de allá porque no hicieron las cosas como son, ¿verdad? Bueno, entonces por eso es no pasear solos en ningún lugar público, ¿verdad? Bueno, esto es para los muchachos que tienen sus novios y novias. Bueno, otro acuerdo, hermanos, ahora de 1962. Ya tiene más de 50 años este acuerdo, donde dicen, quedan prohibidas las relaciones amorosas de personas bautizadas con las que no son, aunque sean hijos de cristianos. Bueno, mientras no estén bautizados, pues no debe existir esta relación amorosa. Para que pueda existir esa relación, ¿qué tienen que estar los dos? Bautizados. Mientras no. Por eso dice, quedan prohibidas, o sea, no se permite en la iglesia
las relaciones amorosas de personas bautizadas con las que no son, ¿verdad? Hay quien dice, pues me espero. Bueno, pues espérate, pero ya es cuenta del verdad. Entonces, aunque sean hijos de cristianos, ¿verdad? Entonces está prohibida la relación. Tiene que ser un bautizado y una bautizada. Los dos bautizados. Pues ahí no hay compromiso con ellos, ¿verdad? Aquí es de una persona bautizada con la que no es bautizada, ¿verdad? Pero si no son bautizados los jóvenes y quieren hacer las cosas así, andar, ¿verdad?, tener una relación sin ser bautizados, bueno, ¿verdad? No es el camino, ese no es el camino. El camino es hasta que yo me bautice, entonces sí, ya voy a pensar seriamente en tener una relación, ¿verdad?, con una persona que sea bautizada, ¿verdad? Mientras no. Sí. Entonces quedan prohibidas las relaciones amorosas de personas bautizadas con las que no son, ¿verdad? Aunque sean hijos de cristianos, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, este acuerdo también, hermanos, que los hijos de cristianos no convertidos se les deje libertad de casarse por lo civil. Sus padres pueden acompañarles en este acto, o sea, en lo civil, pueden, menos en ceremonias de otros credos, ¿verdad? Pues ahí sí se le pone un poco, digamos, difícil a algunos padres. Algunos otros padres están bien cimentados en su fe, dicen, no, hijo, ¿sabes qué? Yo te voy a acompañar nada más hasta el registro civil y de ahí para allá Dios te bendiga. Oye, mamá, pero es que yo quiero, lo siento, yo no puedo acompañarte, a entregarte allá a la iglesia católica, ¿verdad? Porque este acuerdo aquí me está impidiendo el que yo vaya y te pueda acompañar, ¿verdad? Porque no fue lo que yo te enseñé, ¿verdad? Tú hiciste las cosas a tu forma, a tu manera, pues Dios te bendiga, hijo. Te voy a acompañar, sí, pero nada más aquí, a firmar el papelito, ¿verdad? Pero ya de ahí en adelante, pues ya. Y hay hijos que entienden esto. Dicen, no, está bien, mamá, yo entiendo que no vas a poder acompañar, no hay problema. Pero hay otros que no, ¿verdad? Hay otros que se ponen muy sentimentales, o sea, conveniencia, ¿verdad? Pero porque hay hijos que ellos aquí fueron enseñados en la iglesia, conocieron la doctrina, pero, ¿verdad? Llegó el enemigo, ¿verdad? Allá conoció a una mujer del mundo y los enredó, y allá se lo llevaron, ¿verdad?, a adorar a otros dioses. Y si quiere que la mamá o el papá vaya y le acompañen, ¿cómo? No. Sí. Hay quien dice, no, no, papá, mamá, yo nomás por el civil. Yo no me voy a casar por ninguna iglesia, nomás por el civil. Bueno, ahí no hay problema, ¿verdad? Cuando dice el hijo que se casa afuera, ¿verdad? Pero nomás por el civil, dice, pues yo nomás por el civil me caso, ya después, ¿verdad? Pero hay quien no, hay quien la mujer lo jala, ¿no sabes qué? Pues hoy no vamos a casar por la católica y vamos a bautizar a los niños y esto y aquello y los padrinos y, oiga, pues sí, hay problema. Quiera o no, hay problemas. Por eso nuestros hijos tienen que abrir bien los ojos, ¿verdad? El compromiso que van a tener allá afuera, ¿verdad? Y bueno, hermanos, por eso aquí está este acuerdo. No, que los hijos de cristianos no convertidos, o sea, los que no son bautizados, se les deje libertad de casarse por lo civil, ¿sí? Que cumplan, porque es una ley. Sus padres pueden acompañarles en este acto, menos en ceremonias de otros credos, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que sí se entiende, porque parece muy exigente el acuerdo, pero es que ya yendo a la realidad, hermanos, de las cosas, así es, ¿verdad? Nuestros hijos deben ubicarse, ¿verdad?
ubicarse. ¿Saben qué? Pues mire, hijos, ¿verdad? Yo no los llevé a seguir, yo los traje aquí, aquí los presenté, acuérdense, ¿verdad? Ustedes no quisieron hacer caso, bueno, Dios los bendiga. Yo los voy a acompañar, sí, ¿verdad? Por el civil, vamos al registro, pero ya de ahí en adelante ya ustedes. Pero es que mamá, sí, bueno. Otro acuerdo, pero ahora ya de 1966, el acuerdo número 9, habla de los ministros, el luto que se guarde a ministros fallecidos. La Iglesia lo concretará a las manifestaciones de duelo emitidas públicamente el día de su deceso y acto fúnebre al darle sepultura. Bueno, sí, aquí es cuando fallece un ministro de la Iglesia pues manifiesta sus condolencias el día de su deceso, ¿verdad? Y también al acto fúnebre, a darle sepultura. Bueno, es como se ha hecho hasta el día de hoy, ¿verdad? Cuando fallece un ministro del Señor. No hacemos otra cosa, ¿verdad? Como cuando fallece allá afuera en el mundo algún líder, ¿verdad? Algún político famoso, no, aquí solamente se concreta a las manifestaciones de duelo emitidas públicamente el día de su deceso, ¿verdad? Bueno, queda establecido 15 días antes de convención que la iglesia estará en ayuno y oración para pedir la dirección de Dios en los trabajos de convención, y en el culto de ese día la base de la enseñanza en la palabra de Dios será en Esdras capítulo 8, versículo 21 al 23. Bueno, eso es cuando las convenciones, ¿se acuerdan? Se hace un ayuno en todo el reino 15 días antes de la convención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos hermanos salen de sus lugares de base lejos, unos por tierra, otros por mar, por aire, y también para que pues Dios dé dirección en los trabajos de convención, ¿verdad? Entonces ese acuerdo ahí está, hermanos, no se ha quitado, queda establecido 15 días antes de la convención. Se convoca a un ayuno a todo el reino cristiano para demandarle a Dios dirección en los trabajos que se tratan ahí en convención, ¿verdad? Bueno. Acuerdo número 1 de la Convención de 1983. Dice aquí, con respecto a la celebración del día 10 de mayo, se definió que sea únicamente en el salón de actos sociales, haciéndose todo decentemente y con orden. Bueno, es lo que se ha hecho. Nadie ha hecho otra cosa diferente a lo que está ahí, ¿verdad? Sabemos que el templo pues es un lugar consagrado, para eso tenemos el atrio, los salones, para que ahí podamos hacer este tipo de eventos. En el caso de la celebración del 10 de mayo, se definió que sea únicamente en el salón de actos, haciéndose también todo con orden, ¿verdad? Decentemente y con orden, ¿verdad? Bueno. Acuerdo número 2 de la Convención del 2000. Ya es un acuerdo más para acá. Ahí, hermanos, pues se llevó alguna ponencia porque preguntaba a la iglesia, oye, ¿qué hago con mi difunto? ¿Lo puedo incinerar o no? Y, ¿verdad? Pero bueno, ya se llevó a convención y los ministros, hermanos, acordaron lo siguiente, que la iglesia está en libertad sobre la incineración de los cuerpos de hermanos de la iglesia después de fallecidos, ¿verdad? O sea, no hay o una base bíblica donde prohíba el que, ¿verdad?, tengamos nosotros que no tengamos por qué incinerar a los cuerpos de nuestros hermanos, ¿no? Ya está en libertad sobre la incineración, ¿verdad? Incineración es quemar, ¿verdad? Quemar el cuerpo ¿verdad? Usted no, ¿verdad? Bueno, hay quien no quiere, hay quien dice, yo sí, pues bueno, pues. Sí,
Sí. No, pues ya ahora queda en libertad. Ya ve que ahora con la pandemia, ya cuántos cuerpos no quemaron, ¿verdad? Inclusive hasta de nuestros hermanos, ¿verdad? Pero bueno, ese acuerdo ya desde el 2000, hermanos, se tomó y ya dice queda en libertad. Si usted quiere cremar o incinerar a su ser querido, no peca, o sea, no hace mal. Como también de sepultarlo tampoco hace mal, ¿verdad? Ya está en libertad, ¿verdad? Ahorita ya, hermanos, pues muchas personas han optado por esto, ¿verdad? Por incinerar a su ser querido, ¿verdad? A veces por lo barato, lo económico que sale, ¿verdad? Y máxime si, por ejemplo, muere en otra parte fuera de su lugar de origen, donde los traslados, hermanos, de un lugar a otro son carísimos, ¿verdad? Un traslado, aquí mismo en la República Mexicana, ¿verdad? Dice, no, pues yo mejor incinero a mi ser querido y, ¿verdad? Me llevo sus cenizas, ¿verdad? Y las arrojo al mar. Bueno, pues también. O las tengo ahí en mi casa también. Pero bueno, hermanos, ya está el acuerdo que la iglesia está en libertad, o sea, sobre la incineración de los cuerpos de hermanos de la iglesia después de fallecidos. ¿Usted qué le gustaría? ¿Que lo incineraran o lo sepultaran, enterraran? Mejor, ¿verdad? Es mejor. Aunque ya no siente uno, ¿verdad? Ya no va a sentir uno. Pero quién sabe si sienta, a lo mejor sí, ¿no? Mejor. No, mejor que nos entierren, ¿verdad? Bueno, ahí está en libertad, hermanos, la incineración de los cuerpos, ¿verdad? Bueno, ya vamos a terminar. Bueno, lleva algo, hermanos, también. Los miembros de la iglesia están en libertad de donar sus órganos, ¿verdad? Ya esto es algo que también, hermanos, en convención se trató, ¿verdad? Ahora, si usted quiere donar ya después de muerto algún miembro de su cuerpo, ¿verdad? Sus riñones, ¿verdad? ¿Qué otras cosas? Tiene uno, pues varios, ¿verdad? También de los ojos, ¿verdad? Las córneas, ¿sí? Está en libertad también de donar sus órganos. Y eso, hermanos, pues ha servido porque ha dado vida a otras más personas, ¿verdad? Pero está en libertad. El corazón, sí. Lo mismo, todo, sí, hermano. Corazón, riñón, y otras cosas más, ¿verdad? Sí, porque cuando llega, por ejemplo, alguien al hospital, como el caso de un joven que llegó al hospital, inmediatamente llegan ahí los doctores y le preguntan a los papás, oye, quiere que su hijo, cuando ya está en fase terminal, que done y ya le hacen firmar un documento, ¿verdad? Pero no le obligan, ya no más, ¿verdad? Pero en el caso de personas, ¿verdad? Que están, ¿verdad? Sanas, que sufrieron un derrame cerebral, por ejemplo, ¿verdad? Pero que lo demás de su cuerpo está bien, solamente se afectó su cerebro, ¿verdad? Bueno, entonces esos órganos pues todavía pueden servir para otras personas que están en espera, ¿verdad? En espera de un órgano, ¿verdad? Entonces están en libertad de donar sus órganos humanos, ¿verdad? Bueno, hermanos, dice esta última también que en lo sucesivo no se canten alabanzas en los salones sociales después de la celebración de una boda, oración por una quinceañera u otro acontecimiento social, pero sí se puede escuchar música de la iglesia, ¿verdad? Antes se acuerdan que pues iban los grupos, los jóvenes conjuntos a cantar después de ¿verdad? Ahí en el salón. Pero el consistorio de ministros o la convención dijo no tiene caso de que se estén cantando alabanzas, grupos, ¿verdad? Mientras que la gente está comiendo, la gente
ni caso le hacen a los pobres, ¿verdad? Y además, pues que es un salón, ¿verdad? Social. Aparte de eso, sí, pues ya a Dios, exactamente. Pero sí, hermanos, se abre una puerta para que pueda usted poner una música, a veces instrumental, por ejemplo, que ponen de la iglesia, ¿verdad? Pero ya no, ya se quita esto, hermanos, donde ya no alabanzas en los salones, ¿verdad? Anteriormente sí, en los salones pues iban el conjunto, los grupos a cantar después de la celebración de una boda. Ahora ya no, ¿verdad? Entonces eso ya no está permitido en la iglesia, ¿verdad? Como lo estaba anteriormente, ¿verdad? Bueno, hermanos, parece que concluimos por hoy nuestros acuerdos de convención. Entonces, Dios les bendiga, hermanos. Entonces, Dios les guarde. Hoy vimos 11 acuerdos. Y bueno, ya próximo primer martes vamos a ver los otros más. Todavía tenemos muchos más acuerdos, ¿verdad? Dios les bendiga, el Señor les guarde. Vamos a cantar, hermanos, una alabanza que se llama Convención 39. Y hacemos el depósito de nuestra ofrenda. Pueblos y villas, tus siervos están, todos han venido a conferenciar con sus corazones henchidos de amor, que sepan hoy tu voluntad. Siervos oíd, habla Jehová. Siervos venid, Dios aquí está, todos unid la voluntad, y el Dios de amor bendecirá. Un solo amor y una fe, solo un Señor, aquí esté. Oh Dios, ven aquí y arréglalo bien. Las mieses maduras traen a tu altar humildes presentes que tú aceptarás. También sus cuidados con ojos y afán de hinojos vienen a entregar. Siervos oíd, habla Jehová. Siervos venid, Dios aquí está, todos unid la voluntad, y el Dios de amor bendecirá. Un solo amor y una fe, solo un Señor, aquí esté. Oh Dios, ven aquí y arréglalo bien. Escucha sus ruegos y dales favor, que sepan que eres un Dios de bondad, que salgan henchidos de un nuevo vigor y al fin cumplan tu voluntad. Siervos oíd, habla Jehová. Siervos venid, Dios aquí está, todos unid la voluntad, y el Dios de amor bendecirá. Un solo amor
y una fe, solo un Señor. Aquí esté, oh Dios, ven aquí y arréglalo bien. Amén. Vamos a orar, hermanos, y dar gracias al Señor de los cielos. Bendito Padre, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias. Primeramente a ti, Señor, que nos concedes un día más, Señor. Gracias, Señor, que nos permitiste estar delante de tu presencia, mi Dios, en esta actividad, donde hemos considerado estos acuerdos que los ministros en convención han tomado, todo para beneficio de